más que invertido, se ha gastado un dinero de la comunidad internacional en Haití desde la última intervención? Yo creo que para nada, porque las Naciones Unidas fue incapaz de verificar, de ver, de certificar cómo ese dinero que el mundo ponía en sus manos se invertía bien en Haití. Al contrario, ¿qué queda de la intervención de la MINUSTAH y de todo en Haití? El mal recuerdo de mujeres embarazadas por cascos azules, mujeres enfermas con enfermedades venéreas o de transmisión sexual por soldados de cascos azules, la llegada del cólera por soldados de las Naciones Unidas. Eso fue lo que al menos se queda en la memoria de ese pueblo, de lo que representó Naciones Unidas en Haití. ¿Usted sabe por qué Naciones Unidas, que tiene toda la potestad ante un país en una crisis, sobre todo porque el país le ha pedido que intervenga a su interior para poner orden, para poder resolver la crisis? ¿Usted sabe por qué Naciones Unidas no ha vuelto a ser una estructura parecida a lo que fue la MINUSTAH, los cascos azules? Porque el pueblo haitiano y el propio gobierno haitiano y la propia oposición haitiana no los quiere, por el mal sabor que dejaron a esa población durante casi 12 años de intervención militar. No los quieren, y sería peor el remedio que la enfermedad. Y entonces nadie se pone de acuerdo de cómo puede ser esa intervención, qué países lo pueden hacer, y nadie quiere. Nadie quiere asumir un fracaso. O sea, lo más sencillo es: no me meto ahí, primero porque tengo demasiados problemas en mi país, eso es normal que lo piense cualquiera. Segundo, a mí no me queda cerca, al que le quede cerca y que le afecte, que se fuña, que resuelva. Y luego el otro tema es que si yo me meto y es un fracaso, la comunidad internacional va a destacar que yo me metí y fracasé. Okay, entonces es más fácil decir, convertirse en un defensor de las víctimas, porque definitivamente es una realidad que todas esas personas son unas víctimas, pero convertirse en defensor de las víctimas de boca para afuera y sin hacer absolutamente nada, hombre, también lo podemos hacer nosotros desde República Dominicana con los niños africanos, y quedamos muy bien, vamos a quedar como los santos más santos del mundo. Ok, pero no están haciendo nada en el fondo. Claro. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente devolviéndole al alto comisionado de las Naciones Unidas. Yo solamente creo que, vuelvo y digo, siempre es doloroso, siempre el que migra. Hago esto porque muchas veces la crítica al que migra, etcétera, el que migra de un país a otro es una de las decisiones quizás más dolorosas que pueda tomar en su vida. Primero porque quizás a veces no sabe cuándo puede volver a reencontrarse con la familia que deja, porque se desarraiga, porque llega a otro país donde culturalmente es diferente, donde trata de insertarse, donde trata de buscar un espacio y lo que encuentra no está a tono con lo que estudió, con lo que se preparó, etcétera, etcétera. O sea, emigrar siempre es doloroso, sea para un negro, para un blanco, sea para un árabe que se va a otro país, etcétera. Siempre va a ser doloroso. Y el que emigra buscando mejores condiciones de vida, etcétera. Ahora, deportar a un inmigrante, por supuesto que también es doloroso, pero cuando se trata de inmigrantes ilegales, yo creo que cada estado tiene la potestad de hacerlo, aún sabiendo que es una gente que está buscando un espacio y todo lo que expliqué, pero no se puede
porque cada Estado soberano tiene sus leyes, tiene que garantizar su paz interior, tiene que garantizar el desarrollo de su gente, tiene que alimentar a su gente, tiene que iluminar a su gente. Entonces no puede decir, bueno, como el que migra está necesitado. No, pero hay gente de este lado también que está necesitada y usted como gobierno debe priorizarlos y ocuparlos. Por eso hay lugares, por ejemplo, los cubanos cuando emigran ahora a Estados Unidos, después de haberse derogado una ley que se llamaba Ley de Ajuste Cubano y Ley de Pie Seco, Pie Mojado, que usted llegaba y tocaba la arena, se iba en una yola y no podían devolverlo, y eso incentivaba mucho más la migración ilegal. Después que se derogó eso con la salida de Obama del poder, todo cubano, por ejemplo, que es interceptado en alta mar en una yola por un guardacosta estadounidense, es devuelto a Cuba. Y eso no es penalizado en Cuba y la persona sigue viviendo normal, etcétera. Pero lo que quiero decir es que el tema de la migración... Las Naciones Unidas no, le dice también a Cuba que no haga deportaciones... No, y a los Estados Unidos... ¿A los Estados Unidos le dice? No le dice. No le dice. A nosotros, no le dice. Sí. Entonces... hay que tenerlos así, ¿eh? Sí, grandes. Sí. Por eso creo que es un tema para pensarlo, para tomarlo también con un poquito de alta política, porque yo Roberto, perdona, alta política, yo creo que con ese nivel de tigueraje fino, porque tú sabes que existe un tigueraje directo, sí, que podría ser el efecto Bukele. Que dice las cosas claras, se sienta delante del tipo de las Naciones Unidas y lo que estamos hablando aquí se lo dice como lo estamos hablando nosotros. Dice, pero llévenselos ustedes, yo les pongo un avión y tal, y lo mismo que dice él de los derechos humanos. Hay dos derechos humanos, los derechos humanos de la gente honrada y los derechos humanos de las pandillas y de los delincuentes. Son dos derechos humanos distintos y los vamos a aplicar de forma distinta. Ese es el tigueraje, el diálogo del tigueraje. Y luego está el tigueraje diplomático, que en saco y corbata, desde una oficina de Nueva York de las Naciones Unidas, se inmiscuyen en donde no se tienen que inmiscuir. Entonces, la alta política yo creo que como que, no sé... Bueno, yo creo que el tema migratorio no es un tema para hacer, y sobre todo el tema migratorio con Haití no es un tema para politiquear. Lo he dicho desde ayer. Yo creo que nosotros tenemos sobrados ejemplos y argumentos para mostrar cómo es nuestra relación bilateral con Haití y cómo ha sido nuestra relación con la migración haitiana. Todo el proceso de regularización que se hizo en el anterior gobierno, todo el proceso que se ha hecho para formalizar, para garantizar desarrollo en Haití, desarrollo en la frontera, todo lo que se ha hecho en materia diplomática, el presidente de la República, el canciller, muchísimas organizaciones no gubernamentales por el mundo, para que presten atención a la situación en Haití y nos acompañen a ver cómo lo podemos resolver entre todos. Yo creo que esas cosas son dignas de destacar y de una y otra vez repetirlas y decirlas a viva voz, como decía el presidente Abinader, en torno a todo lo que el gobierno y el pueblo dominicano ha ayudado a Haití, etcétera. Ahora, que cada una semana estemos diciendo cual lotería cuántos deportamos y ahora y mañana vamos a deportar más y vamos a incrementar, me parece que si bien lo podemos hacer y lo estamos haciendo, decirlo no nos da un buen nivel incluso de educación. Por eso hablaba de la alta política. Quizás para algunos a lo interno representen votos, y no lo creo. Alguien me decía ayer, bueno, pero con ese discurso ultranacionalista ganó Abel la candidatura presidencial por el PLD. No, Abel ganó porque trabajó su estructura, etcétera, pero a todos les ha llamado la atención que un hombre como Abel piense así sobre los haitianos, etcétera, etcétera. Y si bien eso levanta ciertas pasiones,
preocupaciones nacionalistas no nos puede obnubilar nuestro criterio como seres humanos. Y reitero, como seres humanos nadie ha hecho más por los haitianos que nosotros, que los dominicanos. Por eso creo que no aporta mucho ni hacia afuera ni hacia adentro que mantengamos cual lotería. Esta semana se fueron tanto, esta semana devolvimos tanto, esta semana vamos a incrementar tanto. No hay necesidad de eso. Lo decía ayer en nuestro grupo, tanto Obama, sobre todo Obama, fue el gobierno, oiga lo que le voy a decir, sus 2 periodos fue el gobierno que más personas deportó del territorio estadounidense, y sobre todo latinoamericanos, deportados en la historia de los gobiernos en Estados Unidos, el que más deportó. ¿Usted oyó alguna vez algún tema con eso? ¿Alguien lo criticó? Premio Nobel de la Paz, Obama el Moreno, ¿alguien lo criticó? ¿Alguien dijo nada? Ellos publicaban, deportamos tanto hoy, deportamos tanto mañana. No, Trump lo hizo. ¿Qué queda en el recuerdo popular? Las deportaciones de Trump. Los niños que metió en una jaula y separó de los padres, que lo hacían también en el gobierno demócrata, para que estemos claros, pero Trump cometió el pecado original de convertirlo en argumento de política interna. Y ahí se fuñó. Se fuñó porque para la historia queda como el hombre que maltrató, que dividió la familia, que etcétera, etcétera, que acabó con los ilegales. No, en el gobierno Obama le dieron con todo a los ilegales y los devolvieron a todos. Entonces seamos... No, y también Obama tenía un discurso también muy nacionalista y decía y además yo recuerdo discursos de él donde él afirmaba que no iba a permitir trabajadores ilegales, Lo que pasa es que lo que no hizo nunca fue presumir de las deportaciones, a diferencia de Trump. O sea, él mantuvo un discurso nacionalista, de defensa nacional, de lucha contra la ilegalidad, pero sin embargo nunca presumió de cifras de exportación. Y yo creo que es ahí donde hay que bajarle un poquito, ¿no? Ahí, por eso hablaba de la alta política. El político que se pone por encima de eso no cae en esas nimiedades. Hoy tanto, mañana tanto. No, hágalo. Siga defendiendo sus leyes, siga defendiendo su política migratoria, pero no se vanaglorie, no crea que es un mérito devolver camiones y camiones de haitianos a su país. O al menos decirlo y convertirlo en un producto más del mercadeo político. De eso no se sienta orgulloso. Hágalo porque le toca como nación, porque le toca para proteger a su país, pero no se vanaglorie de eso. No le aporta en política, en mi opinión.